al ingresar en la segunda parte del capítulo 7 del Evangelio según San Juan, allí en Galilea, en la fiesta de los tabernáculos, nos encontramos con un grupo de personas comunes, simples como vos y como yo, que al tener delante de él ni más ni menos que a Jesús, al oír de su palabra y al verlo obrar en la vida de las personas, tienen dudas razonables. Dudas que nacieron en su mente y se anidaron en su corazón, y es así de esta manera que son impedidos de creer en quién era aquel que estaba frente a ellos. Cosas que quizás te están pasando en este momento a ti en esta hora. Dudas razonables que te impiden creer en la única manera en que se puede creer en el Dios de la Biblia. Y la primera gran duda que ellos tenían era una duda en base a su poder. Y decían, este poder no es humano. Ningún hombre puede hacer las obras que éste hace. Y de hecho es cierto, ningún hombre la puede hacer porque ningún hombre tiene ni poder ni autoridad sobre la enfermedad ni sobre las cosas para poder alimentar a miles de personas como lo hizo Jesús. Y esto generó murmuración entre medio del pueblo. Y cuando Jesús dice que el último día de la fiesta sube hacia ellos, una de las primeras cosas que les dice, muchachos, una obra hice y se maravillan. Una gran obra hice y se maravillan. Y hacía referencia a la sanidad de aquel enfermo en el tanque de Betesda, donde él extiende su mano de amor para poner en pie a quien nunca había caminado, para que tome su lecho y regrese a su casa a contar las maravillas que Dios había hecho en su vida. Este poder no es humano, y en vez de creer en el Dios de todo poder manifestado en el Señor Jesucristo, deciden rechazarle. Pero van aún más allá, no solo se quedan con aquello que vieron, sino también van a lo que han oído, y su palabra no era entendida. Ellos la ponían en duda, querían compararla con la palabra de Dios y no le encontraban error alguno, y de hecho dice que se sorprendían, ¿quién es este que nos enseña si no ha estudiado donde nosotros hemos estudiado? No sabe lo que en apariencia nosotros sabemos de la palabra de Dios. Sin embargo, ellos se olvidaban que estaban ante el Dios de la palabra, el Verbo hecho carne, el Dios que descendió desde los cielos y habitó entre nosotros para mostrarnos lo importante que somos para Él. Y en el verso 27, ellos muestran abiertamente que no entendían su palabra. Sin embargo, Jesús continúa, si les dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido por mí mismo, ni hago las cosas que yo quiero. Hay alguien que me envió al que ustedes no conocen, y es Dios Padre, el que me dio un cuerpo para venir a este mundo a cumplir una misión. Y cuando Él habla con ellos, aún entendiendo que ellos tenían dudas razonables de su poder, diciendo que no es humano, de la palabra que no era entendida, Él se presenta de una manera particular, hace una presentación no dibujada, donde no muestra una careta, no les dice lo que quieren oír, sino que les dice la verdad. A mí me envía el Padre y yo le conozco, dice el verso 29, porque de Él procedo y es Él el que me envió. Es este quien yo soy. Es este el que genera confusiones. ¿Por qué? Porque los confronto con una necesidad que tienen en el corazón, con un vacío, con una esperanza que en realidad la desean, la anhelan, pero cuando está frente a ustedes simplemente la rechazan. Y ahí es allí donde se abre la gran contradicción de ellos, ¿sí? La gran contradicción, ¿por qué? Porque ellos, a pesar de que Jesús había manifestado su poder, les había hablado, se había presentado con pruebas indubitables de quién era, ellos estaban cerrados, absolutamente cerrados en su opinión. De hecho, estaban tan cerrados que dice el verso 30 que ellos no querían escucharle más, no querían entender palabra alguna que pudiese quitarle las dudas que para ellos, más que razonables, eran las únicas y las que tenían la completa verdad. Entonces dice, ellos procuraban prenderle, querían prenderlo para matarlo, ¿sí? Pero también
en esa gran contradicción de la religiosidad donde ellos estaban cerrados diciendo así nos enseñaron, así se hizo siempre, así cree la mayoría, muy particular y similar a la religiosidad actual, cerrados en una idea, y en esa idea encerrados dejamos afuera a Dios. Pero habían algunos que creían en sus señales. Habían algunos que creían en sus señales. Verso 31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él, y dijeron, el Cristo cuando venga hará más señales que las que él hace. Pero precisamente creían en sus señales. Ellos estaban espiritualizando, decían, no somos religiosos, pero sí espiritualizamos todos y creemos en esto, pero era un creer en la manera personal, en lo que veían. Todavía su mente y su corazón no estaba lleno de la gracia y del perdón de Dios. Pero habían otros que estaban cerrados absolutamente en sus pensamientos, y era la gran mayoría, y esto es el miedo. En el verso 35 vemos a los escribas y fariseos y le dicen, ¿cómo no lo prendieron? ¿No lo trajeron hacia aquí? ¿Para qué? Para que nosotros lo matemos. Querían sacarlo del medio. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Muchas veces tú y yo, por las dudas razonables que tenemos, el miedo nos invade. La espiritualización nos hace creer en un Dios a medias, y la religiosidad nos aleja completamente del objetivo soberano de Dios, que es establecer una relación, no una religión, una relación personal con el hombre. Es por eso que en ese último día de la fiesta, el Señor Jesucristo le dice que aquellos que bebieran del agua que Él les daría no tendrían sed jamás. Le dice en el verso 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero es que, ¿sabes? El Señor Jesucristo tenía una razón para decir esto. Porque en el último día de la fiesta, ya el día octavo, cuando habían terminado, ya no moraban en tabernáculos como era la costumbre, y recordaban que Dios le había llevado a tierra de manantiales, ellos vertían agua en tierra, la derramaban delante de Dios en gratitud y recuerdo. Pero ¿sabes? La sed de la que hace referencia aquí Jesús es la sed que ellos tenían en su corazón y también tú tienes. Es la sed de ser bendecidos por Dios. Es la sed de ser saciados en todo aquello que su corazón, su alma, su espíritu necesita, no tan solamente su cuerpo. Es la sed del fuerte deseo de ser bendecido. Y el agua no es aquello al que hace referencia Jesús aquí, que sacia simplemente la sed del cuerpo, que necesitamos esa agua para vivir, sino es el agua que sacia la sed del corazón. Por eso dice, el que bebe de esta agua, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Habla del agua, pero no del H2O, sino habla del agua que yo le daré. Está haciendo referencia a algo tremendamente importante y también muy complejo de comprender. Hace referencia a aquel que consuela, a quien ha creído en Dios a la manera de Dios. Aquel que fluye desde el interior en abundancia, librándonos de toda angustia y temor. Hace referencia al Espíritu Santo, el que habita en el corazón de todos aquellos que creen en Dios a la manera de Dios, pues no hay otra manera de creer. Dios no es un Dios de religión, Dios es un Dios de relación. Y para tener una relación personal con Dios, hay que creer en Dios a la manera de Dios. Y Dios revela su manera a través de su palabra, pues Él es el Dios de la palabra. Y Dios te dice, mírate como yo te veo, un pecador condenado, pero mirá como yo te amo. Una cruz que dividiendo los tiempos te deja claras muestras de que también
puede dividir los tiempos de tu vida, un antes y después de Cristo. Un antes perdido en delitos y pecados, condenado al infierno, un después perdonado, con paz en el corazón, sabiendo que sin ser bueno y sin merecerlo, hay un lugar en los cielos para ti, por el simple hecho de haber creído en Dios, a la manera de Dios, arrepentido de tus pecados, clamando con fe sincera al único que puede perdonar pecados, que lo haga, que lo haga. Ahí beberás esa agua que Él da, la que salta, la que fluye, aún en medio de las dificultades, no la que soluciona todas las dificultades, pero sí la que consuela el corazón. Y hay tres actitudes entre las personas. Está la actitud de rechazo. Del verso 42 al verso 45 habla precisamente de todos estos, ¿sí? Rechazaban a Jesús, utilizando inclusive hasta la Biblia, diciendo, no, el que ha de venir va a nacer en tal lugar, no va a hacer esto, tiene que hacer lo otro, todo en función de pensamientos religiosos, y querían matarle, querían desecharle, separarle de él. Como quizás tú en esta hora quieres separar todo pensamiento de relación con Dios de ti, abrazando la religión, ese sentimiento de rechazo, pero ese sentimiento que quizás también, como una de las otras actitudes, es de recusar, de tener dudas, esas dudas que plantea Nicodemo, ese que en el capítulo 3 vino a Jesús de noche, pero aunque cuando esas dudas te recuerdan las palabras del Dios de amor que te ama a pesar de tu condición y que puede cambiar tu corazón y tu eternidad, vuelves nuevamente a través del miedo en tu interior de creer en algo distinto a lo que te han enseñado o has oído o ves en la mayoría de las personas. Vuelves a recusar a Jesús. Le dice, ¿acaso tú también crees? ¿Eres uno de ellos? ¿Eres uno de ellos? En cierta ocasión, el apóstol San Pablo estaba preso y un rey con otro rey amigo quieren oírle. Y el apóstol San Pablo sale a ellos y le predica el evangelio de salvación. Por tu condición vas al infierno, pero a través de la cruz, los cielos, los portales de los cielos, se abren a todo aquel que arrepentido cree en Dios. Y entonces uno de ellos le dice, estás loco, Pablo, estás loco. Y Pablo le mira con cariño y le dice, ojalá tú también fueses parte de esta locura. Ojalá tú fueses como yo, excepto estas cadenas. Pablo tenía cadenas que podía ver, cadenas que sonaban al caminar y al mover sus manos, pero su corazón estaba libre. ¿Por qué? Porque habría creído en Dios y tenía una relación personal con Él. Él que lo rechazó de tal manera que perseguía a la iglesia. Él que lo recusaba pues tenía cartas, defendía esta causa contra Jesús delante de los gobernantes de la época. Pero llegó un momento en que viene la tercera reacción, y que ojalá sea la tuya en esta hora, el reconocimiento de quién es Él. Hasta algunos alguaciles decían, nunca ha hablado un hombre de la manera en que este habla. Muchos decían, verdaderamente es profeta, verso 41, este es el Cristo. Ellos reconocían. ¿Cuál será tu actitud ante el Dios de la Biblia? ¿Rechazarás por esas dudas razonables? ¿Decidirás abrazar la religión antes de disfrutar una relación personal con Dios? Aun cuando Dios haya roto esa barrera de la religiosidad, ¿le recusarás nuevamente? ¿Volverás a levantar una pared que te impida beber de esa agua que Él te da? Es tiempo de reconocer quién es Él y todo lo que puede hacer, pero por sobre todas las cosas, de disfrutarlo en que lo haga en tu vida. Padre amado, te damos gracias por tanto amor y tanta misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias porque las dudas razonables que tenemos en nuestra mente son sanas y nos ayudan
a conocerte un poco más y a conocernos a nosotros mismos. Y a sincerarnos con el hecho de que a veces abrazamos tan fuerte una religión que nos impedimos de disfrutar una relación personal contigo. Señor, que en esta hora hayan corazones arrepentidos, que caigan delante de tu presencia y con sus palabras te digan: Dios, reconozco mis pecados y que solo tú puedes perdonarme, perdóname, perdóname. Y con un amén cargado de fe puedan beber, como Jesús les dijo a estas personas, del agua que solo Él da. Esa agua que satisface, que llena, que da paz, como resultado del perdón de los pecados y la seguridad de la promesa de que en el cielo hay un lugar para mí. No por ser mejor que nadie, sino porque un día, arrepentido, creí en el Dios de la Biblia y comencé una relación personal con Él. Padre amado, en tus manos nos dejamos descansar agradecidos y lo hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios que juntos hemos podido dar un nuevo paso para crecer. Te invitamos a que en el transcurso de la semana leas el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, escríbenos a nuestras redes sociales y gustosamente te dedicaremos el tiempo a la luz de la palabra de Dios para ayudarte a comprender el mensaje del Dios de la Biblia, el mensaje que no nos abraza en una religión, sino en una relación personal con Dios. Que tengas una bendecida jornada y por sobre todas las cosas, que no te olvides cada día de conectarte con Dios.